bueno, Descartes, que era lo que íbamos a tratar hoy, ¿tá? Con el video que yo les mandé sobre teoría del conocimiento, doy por hecha una cierta introducción a la temática, aunque, claro, cualquier duda, cualquier cosa, a las órdenes, y ustedes me lo pueden preguntar ahora mismo, cuando sea. En definitiva, lo que hay que entender es que hay una relación entre teoría del conocimiento y concepción de la verdad, ¿tá? Es decir, en teoría del conocimiento, las distintas posturas tratan de mostrar cómo es posible alcanzar un conocimiento verdadero. Es decir, un conocimiento que esté amparado por una noción de verdad que se entienda suficiente, que se entienda correcta. ¿Tá? Entonces, hay cierta noción de verdad implícita que está dentro de cada corriente de la teoría del conocimiento. ¿Tá? Decíamos entonces, para empezar con Descartes, que él entiende la verdad como aquello de lo que no se puede dudar. ¿Tá? Cuando hablamos de Descartes, entonces, hablamos de un concepto de verdad asociado a aquello que es imposible de ser dudado. Y cuando decimos que no se puede dudar de ello, decimos que radicalmente no se puede dudar de ello. No que no se pueda dudar por cuestiones prácticas, no que no se pueda dudar porque tenga un convencimiento íntimo, no, que argumentativamente la duda es contradictoria. ¿Está bien? Algo que, si yo impongo, si yo trato de dudar de eso, me doy cuenta que es imposible dudar. ¿Sí? Por eso es que en principio no es tan sencillo, primero pensar que intuitivamente es difícil pensar que haya algo de lo que no se puede, de lo que no se puede dudar. ¿Tá? Cuando interpongo esta idea de que puedo dudar de la forma que se me ocurre. ¿Tá? Siempre y cuando tenga asidero, en el sentido de, asidero quiere decir en este caso, que pueda sostenerse racionalmente. Es decir, que la duda, por más ínfima que sea, acaezca. Por lo tanto, Descartes se propone como método lo que él llama, y lo que hemos dado en conocer, él ha dado en conocer, y lo conocemos en la filosofía, como duda metódica. ¿Sí? Para Descartes, entonces, la forma de encaminarse hacia la verdad es la duda metódica. Es decir, él no duda como situación vital, como en el sentido de creencia firme de que la verdad no existe, sino que duda como método para ver si la verdad existe. Entonces dice, lo que yo pretendo es ir viendo las cosas, dudando de ellas de la manera que pueda, a ver si finalmente hay una que sea indubitable, es decir, de la que yo no pueda dudar por más esfuerzo que haga. Es decir, encontrar algo en lo que dudar sería contradictorio. ¿Tá? Entonces él dice, bueno, dudar de cada cosa en particular es imposible, no tiene sentido porque es potencialmente infinito dudar de cada cosa, dudar de este objeto, de este enchufe, de este libro, dudar de este aparato de masajes, de cada una de esas cosas es imposible. Entonces él dice, vayamos a dudar, dudemos de las bases del conocimiento. ¿Sí? Entonces él dice, imaginemos, y esta metáfora la utiliza, si ustedes leyeron las meditaciones metafísicas verán que es así, si yo supongo que el conocimiento es un edificio, donde en la cima de ese edificio está la verdad, está el camino hacia el conocimiento, tiene que tener cimientos, porque estamos haciendo la metáfora del edificio. Entonces él dice, yo voy a dudar de los cimientos, porque si esos cimientos no son firmes, no son verdaderos, yo puedo dudar de esos cimientos, entonces el edificio del conocimiento no será firme, ¿entienden? Cualquier edificio cuyos cimientos no sean firmes, no será firme el edificio. Probablemente no se caiga, probablemente esté allí, pero no es firme, que es lo que busca Descartes, la firmeza, ¿sí? la verdad en sí misma. O en sí misma no, una verdad indubitable. Por lo menos una que sea el cimiento fuerte,
Y a partir de ahí, ¿qué edificio construimos? Capaz que no es un edificio, un rascacielos. Bueno, no sé, pero que tenga cimientos firmes. Entonces él dice, no puedo dudar de cada cosa, sino que tengo que dudar de los cimientos del conocimiento. Y allí es que él establece, bueno, pasos de la duda metódica. Los pasos refieren a distintas instancias de duda. Entonces él dice, es común pensar que lo que yo sé, lo que yo conozco, la fuente de ese conocimiento, por donde yo recepciono eso, son los sentidos, ¿tá? Directamente los sentidos, lo que llamamos los 5 sentidos, ¿está bien? La información que me brindan los sentidos, yo la sostengo como la base del conocimiento. ¿Se entiende? Él dice, muchos decimos que conocemos, o muchos dicen que conocen, a partir de la información que les llega por los sentidos. Como que esa sería la información primera a partir de la cual dicen conocer. Entonces, Descartes nos propone, ¿puedo yo dudar de la información que me generan los sentidos? Y bueno, él allí en primera instancia dice que sí, que evidentemente. Cualquiera de nosotros debe darse cuenta de que en algún momento los sentidos lo engañaron. ¿Tá? Y aquí lo que quiere decir es algo bien sencillo. Yo a veces pensaba que venía fulano, a lo lejos, me acerco y me doy cuenta que no era fulano, entonces mis sentidos me engañaron cuando ellos me dieron la información y yo creí que a lo lejos de que venía fulano. El ejemplo que da Descartes, yo a lo lejos veo una torre y la torre me parece de forma prismática. A medida que me voy acercando me doy cuenta que es cilíndrica. Esa seguridad que yo tenía a lo lejos de que la torre que estaba enfrente era prismática, a medida que me voy acercando cambia. Es decir, mis sentidos no me dieron información fidedigna. Mis sentidos me engañaron o me dieron información que yo tomé por verdadera, por buena, y a partir de esa información construí conocimiento y resulta ser que no. Entonces, ese conocimiento que construí sobre información equivocada no es un conocimiento firme. ¿Está bien? Se entiende el razonamiento, ¿verdad? Entonces, los sentidos, dice Descartes, nos han engañado a todos. Esto no quiere decir, por favor, no quiere decir que nos engañen siempre, que yo tenga que desconfiar de los sentidos en cada momento. Lo que no puedo hacer es confiar en que el conocimiento que construyo desde la información que me dan los sentidos va a ser siempre y en cualquier circunstancia verdadero. ¿Tá? Yo puedo, en la vida práctica, si me permiten decirlo así, confiar en los sentidos. De hecho, lo hacemos todos y no tenemos ningún grave problema a ese respecto. Pero si yo voy a decir, conozco, este es el conocimiento, estoy construyendo ciencia, a partir de la información de los sentidos, dice Descartes, bueno, no sé si no me están engañando. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Bueno, ejemplos de esto hay, la torre que está a lo lejos, pero cada uno, yo que sé, entra a la casa y le parece que están haciendo una comida riquísima y resulta que era otra cosa. A lo lejos escucha un sonido y le parece que es un pájaro y resulta ser una alarma de un auto, no sé, o al revés, yo qué sé. ¿Se entiende? Este tipo de cosas es que los sentidos me aportan información, pero esta información puede estar equivocada. Lo sabemos, lo hemos vivido. ¿Puedo saber yo ahora que no me están engañando los sentidos? Y bueno, no lo puedo saber. ¿Quiere decir que siempre me engañan? No, tampoco. ¿Tá? No quiere decir que siempre me engañen. Quiere decir que eventualmente, que cabe la posibilidad de que me engañen. Entonces, como cabe la posibilidad, acaece la duda. ¿Está bien? No es ese un conocimiento indubitable. Yo puedo interponer un argumento para dudar de ello. ¿Tá? De cualquier manera, Descartes dice, bueno, entonces, primer paso, dudar de los sentidos. Dudo de los sentidos en tanto me han engañado. No puedo confiar en ellos, no puedo salirme de esa duda. Ahora dice él, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si yo a lo lejos veía una torre y al acercarme me doy cuenta que es otra, de otra manera. A lo lejos veía fulano y al acercarme me doy cuenta que no era fulano, que era mengano. Él dice, son los propios sentidos los que me sacan del engaño. Yo sé que me equivoqué, sé verdaderamente que me equivoqué, porque mis sentidos, ahora que estoy cerca, ¿sí? Ahora que
mis oídos están más despejados, me doy cuenta que estaba equivocado. ¿Sí? Entonces él dice, quizá lo que me engañó no fueron mis sentidos, sino que me engañé en algún sentido yo, pero porque no evalué correctamente las condiciones de percepción. Asumí como verdadero un dato que la lejanía no me permitía asegurarlo así. ¿Sí? Aseguré como verdadero un dato de mis oídos cuando quizá los oídos no los tenemos tan desarrollados los seres humanos como para tener ese nivel de distinción en la lejanía, en el recuerdo, lo que sea. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo dudar de los sentidos en las condiciones de percepción óptimas? Es decir, acá estamos en una situación virtual, es decir, estamos a través de internet, en fin. Pero si yo me considero a mí mismo aquí, aunque estoy hablando frente a una computadora, me considero a mí mismo aquí, con una luz que está correcta, con la cercanía suficiente a los objetos que tengo cerca, ¿por qué yo dudaría que tengo acá en mi mano un libro? Si yo tengo el tacto, la cosa está aquí, estoy viendo, hay luz, las condiciones de percepción son óptimas. ¿Sí? ¿Por qué yo podría dudar de que es un dato de la realidad que en mi mano tengo un libro? Y aquí Descartes empieza como a complicar un poco el argumento, a llevarlo hacia lugares un poco más difíciles de admitir por el sentido común, pero que funcionan, que es la idea de que puedo estar soñando. ¿Tá? Dice Descartes, todos nosotros, y en esto también hay que hacer conteste con Descartes, hemos tenido sueños tan vívidos que nos parecen reales. Mientras los estamos soñando, nos parecen reales. Aunque sean disparatados, aunque sucedan cosas que nosotros no consideramos reales en el mundo natural, mientras las estamos teniendo nos parecen reales. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Todos hemos tenido esos sueños, por favor. Aquí, por supuesto, si alguno diría, no, yo nunca tuve un sueño de eso, bueno, quedaríamos por eso. Pero lo cierto es que todos hemos tenido esos sueños que nos parecen tan vívidos que mientras los estamos teniendo, no advertimos que son sueños. Capaz que después nos despertamos y nos damos cuenta que era un sueño, ¿está bien? Pero en el momento de estarlo soñando, bueno, nos parece que así es. Entonces Descartes dice, bueno, yo puedo estar... Y esos sueños, si son con monstruosidades, con cosas que no pueden ser, después cuando nos despertamos, sobre todo nos damos cuenta. Pero si estamos soñando cosas comunes y corrientes, como tantas veces, soñamos cosas que nos pasan, que nos podrían pasar en el día a día, bueno, las estamos soñando. Y Descartes dice, mis sentidos se engañan, porque yo creo que mis sentidos me están dando información del mundo real, cuando en realidad mis sentidos están básicamente apagados, ¿sí? Tengo los ojos cerrados, en fin, y no me están dando información del momento. Confundo el sueño con la realidad, ¿sí? La información que yo creo estar recibiendo por los sentidos, la información que yo creo que estoy recibiendo por los ojos, o sea, por la vista, creo que estoy recibiendo por el oído, resulta ser que en realidad es falsa, porque es producto de un sueño, y la situación real en la naturaleza, en el mundo concreto, resulta ser que yo estoy dormido, que estoy acostado en una cama, y no, que no estoy agarrando un libro, sino que estoy en la cama acostado. ¿Tá? Entonces él dice, yo no puedo saber, no puedo dar por cierto ningún dato de los sentidos. ¿Se entiende esto? Aquí es un poco, aquí Descartes empieza como a exagerar, ¿sí? A dar vuelta cada vez más fuerte para decirnos, yo estoy dudando en serio, no estoy dudando más o menos, yo voy a fondo con la duda. Y lo que quiero es que esa duda se presente como una posibilidad, por ínfima que sea, por pequeña que sea, se presente como una posibilidad capaz de hacer caer el edificio. Porque yo no quiero confiar, dice Descartes, no quiero confiar así nomás. Quiero que cuando encuentre algo que sea verdadero, sea realmente indubitable. ¿Tá? Entonces él dice, bueno, los sentidos, sean en condiciones de percepción malas, o sea en condiciones de percepción óptimas, bueno, no se puede confiar en la información que ellos dan. Si yo pretendo erigir, si yo pretendo construir el edificio del conocimiento a partir de información que me brindan los sentidos, nunca voy a saber si ese edificio se va a poder mantener en pie, porque los cimientos no son firmes. Y siguiendo con la metáfora que él usa. ¿Tá? Insisto que todo esto está en el texto que les mandé. ¿Tá? De cualquier manera, yo les voy a pasar un resumen ahora, después que terminemos. ¿Tá?
Bien. Dice Descartes, bueno, entonces, ¿qué pasa? No podemos confiar en los sentidos, pero ¿qué nos queda? No podemos conocer, ya sé que no puedo conocer una verdad, que no hay verdad. Entonces él dice, bueno, no, sin embargo, cuando uno piensa en los sueños, por ejemplo, que es como un poco lo que había ido quedando, se da cuenta que tanto en los sueños como en la realidad, independientemente de si yo la puedo distinguir o no, necesito pensar ciertas verdades que se mantienen. Entonces él dice, cuestiones como la cantidad, la extensión, se mantienen tanto en los sueños como en la realidad. Es decir, no importa si estoy soñando o no, que uno es uno. ¿Tá? Es decir, que cuando yo logro dividir, imaginemos esto, acá tengo un libro y acá tengo un adaptador, ¿sí? Puedo diferenciar que son cosas distintas, aunque esté soñando, ¿sí? Estoy soñando con un libro y con un adaptador, con cosas distintas, ¿entiende esto? Entonces yo digo, esta existencia que llamo libro es uno. Esta existencia que llamo adaptador es otro, ¿sí? Entonces acá tengo uno y acá tengo uno. ¿Se entiende esto? Esto es independiente de si yo estoy soñando o no. ¿Qué me quiere decir? La cantidad es uno. Ahora, que yo pueda diferenciar los límites de esto, aunque sean sueños, mostrar que tiene límites, ¿sí? Habla de la extensión, quiere decir que esto ocupa un lugar en la extensión. Tiene extensión, quiere decir que es un cuerpo, ¿está bien? Entonces aquí yo tengo otra categoría que se mantiene, no importa si yo estoy soñando o no, pero comprendo la extensión. ¿Se dan cuenta? Comprendo que esto existe en un sentido, aunque sea soñando, quiero decir que existe como una individualidad, como algo que es claro y distinto. Yo tengo estas dos cosas, se me entrevé la cámara, yo tengo estas dos cosas, ¿sí? Y cada una las diferencio como claras y distintas, ¿está bien? Entonces aquí yo tengo una cosa y aquí tengo otra. Hay cantidad, hay uno, hay otro uno, y en sentido de la cantidad hay dos. ¿Está bien? También hay extensión, lo que decía, esto ocupa un cierto lugar y el resto no es parte de esto. Esto es el libro y el resto no. ¿Tá? Este son el tipo de cosas que se mantienen, que hacen a las cualidades separadamente entendidas. ¿Tá? Entendidas separadamente, lo correcto decir, si no hablo como Yoda. Bueno, entonces ahí lo que tenemos, dice él, que es independiente si yo estoy soñando o no, la cantidad, la cualidad, son cuestiones que existen, o la cantidad como cualidad son cuestiones que existen, y yo puedo mantener el razonamiento matemático como verdadero, inclusive si estoy soñando. ¿Tá? Entonces lo que él dice es que hay un cierto tipo de verdades, las verdades que la razón reconoce, es decir, no los sentidos, sino la razón, que son evidentes para la razón, que son verdades, puesto que no importa si estoy soñando o no, se siguen manteniendo. ¿Está bien? Aquí diríamos, 2 más 3 es 5, es un ejemplo que pone Descartes, aunque lo pone para otra cosa, igual lo pone y sirve. 2 más 3 es 5, independientemente de si yo estoy soñando o no. Esta información es cierta, es verdadera. Por decir, pero en realidad las verdades de las matemáticas son verdades independientemente de la condición del que está soñando. ¿Tá? Cuando nos quedemos sin tiempo, nuevamente iniciamos y seguimos un poquito más. ¿Tá? Entonces, disculpen que me fui con eso. Las verdades matemáticas. Entonces, para Descartes, las verdades matemáticas efectivamente representan un lugar donde la duda parece no presentarse. Pero él dice, bueno, pero yo estoy dudando de verdad, o sea, estoy tratando de dudar, de interponer dudas como sea. Y entonces él da otro paso más en la duda, en lo que se conoce como la duda hiperbólica. Hiperbólica quiere decir exagerada, exagerada quiere decir. Es una duda como que ya da un paso que pará, estás pasado de rosca, yo qué sé. Bueno, lo que hace Descartes es
interponer la que se conoce tradicionalmente como la hipótesis del genio maligno. ¿Tá? Descartes piensa, no, o sea, no es que piense, disculpe, Descartes pone una hipótesis, no es que piense que sea real, pero cuando uno presenta una hipótesis, o es real o es falsa. Pero si uno no sabe si es real o es falsa, la hipótesis como tal se mantiene. No sé si es verdad, pero no sé si es mentira. ¿Se entiende esto? Si yo puedo poner una hipótesis y no queda demostrada su falsedad, pero tampoco queda demostrada su verdad, bueno, la hipótesis se mantiene como una posibilidad. Si yo puedo plantearme una hipótesis de este tipo, en la que si bien no puedo demostrar su verdad, tampoco puedo demostrar su falsedad, esa hipótesis genera incertidumbre. Yo no sé cómo se resuelve esa hipótesis. ¿Tá? Entonces, esta duda, que es una duda hiperbólica exagerada, y es la hipótesis del genio maligno, Descartes dice, bueno, imaginemos si no podrá ser cierto que exista un ser tan superior a mí que me engañe sobre todo lo que considero válido o verdadero. ¿Tá? Incluso sobre que 2 más 3 es 5. Es decir, cuando yo sostengo con toda verdad que 2 más 3 es 5, podría eventualmente esto ser producto del engaño de una mentalidad de un ser superior a mí, que bueno, que me engaña sobre esto. Y bueno, Descartes es muy claro y trata de ser bastante explícito en que él no quiere decir con esto que crea que existe un genio maligno, ni hay por qué imaginarse ningún ser malvado que está en los rincones intentando engañarnos, sino que es una hipótesis, algo que él plantea. Ahora, yo puedo saber que esto es falso, y no, porque justamente además, si fuera verdadero, yo podría pensar que es falso. ¿Está bien? Entonces, aunque sea audaz, sin duda alguna, y aunque para Descartes parezca descabellado y probablemente lo sea, una vez que él interpone esta hipótesis, no se puede salir de ella. ¿Se entiende esto? En principio, después habrá que ver, pero en principio, para Descartes no se puede salir de eso. Yo no puedo saber si es verdadero o es falso, que hay un genio maligno que me engaña sobre todo lo que doy por cierto. Si fuera falso, si pudiera saber que es falso, bárbaro. Ya sabría que entonces la duda que interpuse a las verdades matemáticas no se aplica. Si pudiera saber que es verdadero, bueno, entonces resulta que no hay nada que yo pueda creer que tenga el rango de verdad. Bueno, entonces aquí Descartes dice, bueno, yo llegué a un punto donde la duda parece imposible de sacarse. No puedo conocer entonces, se pregunta Descartes, ¿no? Es decir, tienen razón los filósofos escépticos, no se puede conocer, el ser humano no puede alcanzar el conocimiento. No hay ninguna verdad indubitable. Bueno, entonces dice, pero mientras estoy diciendo esto, mientras estoy pensando en esto, me doy cuenta que yo, que soy quien duda, necesariamente debo existir. Y ahí es que no es en las meditaciones estrictamente que él lo pronuncia como es famoso, pero en el discurso del método pronuncia la famosísima frase de la filosofía, pienso, luego existo. ¿Tá? Que es una frase bastante común, como conocida. Pienso, luego existo, es la conclusión a la que llega Descartes, es decir, yo existo porque estoy pensando. Ojo, no quiere decir que pienso, entonces ahí hago el esfuerzo y resulta que existo. No, cosas que no piensan, como este libro, eventualmente pueden existir. ¿Tá? No quiere decir que lo que no piensa no existe. Quiere decir que cualquier existencia, cualquier ser que sea capaz de pensar, allí encuentra evidencia de su existencia. ¿Se entiende? Es decir, se dan cuenta que está dudando, duda de los sentidos, duda si está despierto o está soñando, duda si no será que existe un genio maligno, pero yo dudo. Yo existo. ¿Se entiende? Y aquí sí no se puede dudar. Porque, ¿qué sería lo contrario de la afirmación yo existo? Sería la afirmación yo no existo. Y esto es contradictorio. Uno no puede afirmar yo no existo. ¿Se entiende? Puedo afirmar que yo no existo con rostro, que no tengo cuerpo, puedo afirmar que solo yo existo en el universo, pero no puedo afirmar y pretender que sea verdadero, yo que estoy afirmando, no existo. ¿Se entiende? Entonces Descartes prueba, y prueba de manera bastante radical, en el sentido de que sí, es una prueba que necesariamente es efectivamente una prueba, si me permiten la redundancia,
pues es contradictorio el pensamiento contrario. El aprobado que existe. Esta es una verdad indubitable. ¿Tá? Entonces, es una primera verdad de la filosofía, una verdad capaz de sostener otras, eventualmente, que se desprendan de ella, que sean consecuencia de ella, ¿sí? Bueno, entonces, parece muy poco en principio la idea de que yo sé, indubitablemente, que soy una cosa que piensa. ¿Tá? Esto es verdad. No se puede dudar de que quien dice yo es una cosa que piensa. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Es un razonamiento, es un argumento que presenta Descartes. ¿Tá? Y en esa presentación del argumento se entiende por sí mismo, es decir, una vez que Hola, buenas hola, noches. ¿cómo andás, Araceli? Bien, ¿y tú? Bien. Una vez que uno presenta este argumento, es muy firme, muy, no diría convincente, porque bueno, curiosamente, y quizás Descartes no estaría muy de acuerdo, que algo sea convincente o no puede pasar por cosas distintas a la razón. Pero, sin duda alguna, es muy fuerte en el sentido de que es terminante. Es decir, si uno sigue el argumento de Descartes, necesariamente llega a la misma conclusión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ha hecho Descartes? Primera cosa, ¿qué logro implica esto? Implica el logro, primero, decir que los escépticos están equivocados. ¿Se acuerdan? Los escépticos son los que no consideran que se pueda conocer o que haya alguna forma de conocimiento. Y aquí yo he demostrado que algo sé. Lo sé fehacientemente, así es. Yo existo. ¿Está bien? Aunque sea como una cosa que piensa. ¿Está? Esto es importante en el momento en que Descartes lo hace. Y después lo otro es que también yo lo puedo conocer. Soy yo, mediante el razonamiento que he hecho y la argumentación que he recorrido, que soy yo el que conozco que existe. ¿Tá? No es una revelación, no está puesto en mí de una manera como quien, no sé, como si fuera una memoria que ponen y me vienen las cosas. No, yo he hecho el razonamiento mediante el cual llegué a esta primera verdad. Bueno, aquí como primera verdad, bueno, puede ser insuficiente en principio, porque no explica más que esto. No es capaz de explicar mi forma, en el sentido de si tengo cuerpo, si tengo alma, ¿no? Ese tipo de cosas no parecen en principio. Solo sé que soy una cosa que piensa, que tengo mente, que la mente existe. ¿Tá? Este sería el razonamiento de Descartes y probablemente sea una pregunta para el parcial, que ustedes reconstruyan esto. ¿Tá? Lo veremos. Pero entonces dice Descartes, he encontrado una primera verdad, indubitable, esto es verdad. Bueno, ¿qué puedo construir a partir de esta verdad? Bueno, ¿qué puedo construir a partir de esta verdad? Sería lo que vamos a trabajaríamos después, o no sé, pero que en todo caso, yo prefiero terminar acá con esto, ¿tá? Es decir, este argumento que he presentado, y que es el que presenta Descartes, con lujo de detalle, con otras cosas, en la meditación 1 y en la meditación 2, bueno, ese sería lo que trabajaríamos de Descartes ahora. ¿Tá? ¿Alguna duda con esto? Yo sé que pregunto alguna duda y entre que estamos así y todo, a veces da pereza decirlo, pero bueno, sinceramente si hay alguna duda, ¿no?